Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias a Enerclub por organizar esta jornada junto con Sedigas. Primero me presento, soy Nayara Ortiz de Mendivi, la secretaria general de Sedigas. Como os ha estado comentando toda la mañana, pues es la Asociación Española del Gas y ya llevamos varias transformaciones, transiciones y bueno, esta tampoco nos la queríamos perder y estamos inmersos en esta transición justa, bueno, pero sin perder que tenemos que seguir siendo una economía competitiva, tenemos que abordar la seguridad de suministro sin perder el foco en la seguridad de suministro y el tema de la sostenibilidad y la descarbonización, como no puede ser de otra manera. No me quiero enrollar mucho, prefiero que hablen los expertos. Hemos estado hablando durante toda la mañana de las empresas energéticas, principalmente producción, transporte y distribución de energía. Y ahora tenemos aquí a otros de los protagonistas de los consumidores que están también muy enmarcados en el paquete de gas e hidrógeno. Entonces, sin más, quería dar, bueno, primero os voy a presentar y luego ya os doy la palabra. A mi derecha tengo a Javier Rodríguez, el director general de ACOGEN, la Asociación Española de Cogeneración. A mi izquierda, mano izquierda, primero Verónica Rivier, presidenta de Gas Industrial, la Asociación Española de Consumidores Industriales de Gas Intensivos. Y por último, a Javier García, responsable del dominio de movilidad, energía y electrodomésticos de la OCU. Como os decía, sin más, os doy la palabra 5 minutillos a cada uno y posteriormente seguimos con las preguntas. Bueno, pues agradecer la participación en esta mesa de Acogen. Bueno, la energía es hoy por hoy el factor primordial pues, para la competitividad de cualquier industria, ¿no? Y la industria está también pues, comprometida y con compromiso en lo que es la descarbonización, ¿no? Entonces tenemos que situar ambos ejes, el eje de la competitividad y el eje de la descarbonización, pues como ejes centrales de la política energética e industrial que tenemos, ¿no? Porque sin competitividad, pues no habrá descarbonización y tampoco habrá industria. Entonces, la cogeneración ha sido una herramienta pues, eficaz en los últimos 35 años en España, pues no solo desde el punto de vista de la industria, a la cual ha aportado competitividad, también desde el punto de vista de los sistemas energéticos. Fundamentalmente el sistema gasista, no entenderíamos la expansión y la existencia del sistema gasista y sus redes sin la cogeneración, también del sistema eléctrico, ¿no? Contribuyendo con una generación distribuida en los puntos de consumo, aportando potencia firme, ¿no? Dice, bueno, pues en este futuro que nos viene del paquete de hidrógeno y también de los gases renovables y de combustibles y líquidos gaseosos renovables de origen no biológico, ¿no? La famosa sigla, ¿no? Dice, bueno, pues la cogeneración creemos que también tiene un papel, una acción que, que desarrollar, ¿no? Y en eso estamos desde las industrias con cogeneración, ¿no? ¿Por qué creemos que la cogeneración puede y debe estar presente eh, significativamente en los desarrollos de este paquete, ¿no? Dice, bueno, en primer lugar porque es una medida que abarca al 20% del PIB industrial. Es una tecnología que se comparte en sectores industriales calor-intensivos, la mayor parte de ellos de alta temperatura, difícil de descarbonización, y con una sola medida, una sola tecnología, la cogeneración, pues abarcamos del 15 al 20% del consumo del gas del país, que viene a ser pues, como del 25 al 30% del consumo de gas de toda la industria, ¿no? También porque somos flexibles, ¿no? La cogeneración, pues por causas regulatorias, pues hemos abordado una transformación de flexibilidad. Hoy en día, creo que lo decíamos antes, las cogeneraciones arrancan y paran en cuestión de minutos, se ajustan a las demandas, a las situaciones de los mercados energéticos cambiantes, ¿no? Tanto en electricidad como en gas, ¿no? A nivel tecnológico, la evolución en los últimos 4 años ha sido impresionante en el sector por parte de los fabricantes, ¿no? Tanto motores como turbinas, pues para admitir mezclas variables de hidrógeno y de todo tipo de gases renovables en los equipos, ¿no? O sea, tecnológicamente la cogeneración está perfectamente preparada pues, para todos los nuevos combustibles, ¿no? Hablábamos de los puntos de consumo, ¿no? Distribuidos por todo el país, donde están las industrias, donde están los consumos, donde además se mantiene pues, esa contribución a la garantía de suministro cuanto se necesita y además a la generación síncrona, ¿no? No olvidemos que también es un problema dentro de las redes, ¿no? Y bueno, un punto que se ha añadido antes, nosotros ya estamos capturando carbono. O sea, la cogeneración es idónea para la captura de carbono, ¿no? Y su posterior utilización también como actividad incluida
bueno, pues dentro del anexo 1 de la Directiva 2003/87, pues para su utilización en otros combustibles, ¿no? Si a todo esto añadimos que es un esquema regulado que se promueva a nivel de la Unión Europea con la Directiva de Eficiencias, que tiene un tratamiento benefactor en el Reglamento de Ayudas de Estado, bueno, pues estamos ante una oportunidad país desde el punto de vista regulatorio, pues para empezar a implementar no solo políticas del lado de la producción, ¿no? Del lado de esos elementos, sino políticas del lado de la demanda, que yo creo que están faltando, ¿no? Nosotros creemos que la decisión sobre las tecnologías e inversiones que se tienen que efectuar sobre los vectores energéticos corresponden desde luego a cada industria, ¿no? También creemos corresponde a cada hogar, ¿no? Pues porque la industria en sí presenta pues una multiplicidad de situaciones, ¿no? Y también de tamaños, ¿no? Veía esta semana pues como en Alemania acaban de aprobar pues los contratos climáticos, ¿no? Más de 4.000 millones de euros puestos a disposición de sus industrias, especialmente de estas que son difíciles de descarbonizar, ¿no? Para darles seguridad de precio y cobertura durante 15 años, ¿no? Próximos años esta cifra de 4.000 millones, bueno, pues se va a incrementar pues a doble dígito, ¿no? Yo creo que requerimos un cambio de rumbo en algunas de las políticas que se han venido llevando, ¿no? Y que se han centrado pues, muy específicamente en precios de energía, en imposición energética y en procedimientos muy burocráticos, ¿no? Y bueno, pues tenemos que encontrar mecanismos para agilizar esto, ¿no? En biogás la situación yo creo que el sector está totalmente lanzado, no ya solo se emplea cogeneración dentro de las propias plantas de biogás, ¿no? Y yo creo que además todas las ventajas que se tienen ahora mismo de inyección y el sistema de garantías de origen, pues habilitan importantes oportunidades, ¿no? No así el caso del hidrógeno es un poquito más complicado, ¿no? Requiere la presencia de off-takers, de industrias que tengan comprometido un suministro a largo plazo. Bueno, y yo creo que ahí pueden estar también con los instrumentos adecuados, que hemos visto muchos de ellos en desarrollo, ¿no? Y los vemos en otros países, en Estados Unidos con créditos fiscales, aquí a través pues, de las agregaciones de la demanda, del banco de hidrógeno, etcétera, y de estos contratos que hablábamos, pues vemos que surgen posibilidades de, eliminando burocracia, pues conjuntar pues, esta producción y este consumo, ¿no? Bueno, y ahí me quedo. Perfecto, Javier, pues muchísimas gracias. Bueno, vemos que la cogeneración está inmersa, ¿no? En todo el proceso y cambio también hacia gases renovables. Y siguiendo con la industria, que has mencionado también un tema muy importante, la competitividad de la industria, ¿no? No debemos dejar, bueno, pues yendo por este camino de descarbonización, pero perdiendo la competitividad. Entonces, Verónica nos va a concretar un poco más el tema de industria gas intensiva. Verónica, cuando Sí, quieras. muchas gracias. Pues gas industrial representa a los consumidores gas intensivos, cerámicos, papeleros, siderúrgicos, químicos, de todos los sectores. Nuestras características principales es que el coste del gas pesa mucho en el producto final, sobre todo que tenemos el efecto de querer trabajar todos los días del año y las 24 horas a alta temperatura y encima sometidos a competencia internacional, ya sea porque exportamos o porque estamos sometidos pues, a producto chino, americano, que viene y pueden desbancar la producción nacional. Entonces estamos ahora ante un cambio de vector energético. Hasta ahora pues el gas natural es que nos daba esa alta temperatura, el poder trabajar todos los días del año y a un precio pues... bueno, excepto los dos últimos años, competitivo. Y estamos ahora ante un cambio de vector energético, ya sea pues un gas renovable o hidrógeno. Y en un mundo globalizado es complicado el periodo o todo un reto, vamos a darle el lado positivo, todo un reto hacia adelante de lo que tenemos en estos próximos 25 años, ya que vamos a competir pues a lo mejor con un Estados Unidos a un precio de shale gas de 7 euros megavatio hora, o con países con otras políticas medioambientales distintas, ya sea China, que si el precio del gas sube, pues utiliza carbón y le da igual. Entonces, el primer problema que tenemos es el de competitividad. ¿Qué pasa con este gap entre el bid y el ask que comentaba antes Raúl Yunta de Mirgas? Pues depende cuánto es. Me voy a referir ahora a lo que ha pasado estos últimos 2 años, porque yo creo que ha sido como lo he mencionado en varias ocasiones, es como un test de estrés
de cuánto puede aguantar la industria. Si nos fijamos en el segundo semestre de 2022, con un precio de una media de 150 euros megavatio hora, entre un 35 y un 40% de la industria estaba parada. Consumía menos consumo de gas. Todos bajaron su producción. Y eso que habría algunos con coberturas hechas. O sea que vía obligaciones o cuotas es inviable el rellenar ese gap entre el bid y el ask, porque la industria se deslocaliza o el producto importado desplaza la producción nacional. Luego veríamos qué pasa en 2023. Y dices, bueno, 2023 empezó con un precio de unos, ya no me acuerdo, bueno, ya entre unos 80 euros megavatio hora, creo que serían 100, unos 80, 100 euros megavatio hora, y se ha ido calmando hasta más o menos los 30 que estamos ahora. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos encontrado que la industria gasintensiva ha estado consumiendo un 20% menos que un año normal y corriente, ya que es debido a la distorsión de ayudas. Para paliar este sobrecoste de precios, Europa permitió las ayudas de Estado directas a los industriales consumidores gasintensivos, y hay otros países que fueron más ágiles, más rápidos, con mayor... pues con más dinero, más pulmón financiero, como ha comentado pues aquí Javier hace un momento con el tema de las ayudas. Entonces hay que ser muy prudentes con el tema de ayudas de Estado, cómo se transpone toda la directiva europea, porque puede llegar a volver a distorsionar la competitividad industrial. Y este 2024, pues la recuperación va por barrios. Refino ya ha recuperado pues su consumo habitual, químico farmacéutico, pues eso es maravilloso que hayan recuperado su consumo de gas habitual, pero el resto pues podría decir que no, que estamos estancados al 15%. Es decir, que lo que ha pasado por obligación estos 2 últimos años ha impactado en este 2024 con un 15% de demanda nacional que ha desaparecido, y que veremos los próximos meses si vuelve o no vuelve. Mientras llegan los gases renovables, el hidrógeno, y va llegando toda esa producción para un consumidor. Entonces, realmente, pues lo que creo que hay que ser muy prudentes si queremos conservar todo el tejido industrial en cómo abordamos toda esta transición energética en estos próximos 25 años. Muchas gracias, Verónica, por Me han darnos sobrado 13 segundos. Muy bien, muy eficiente. Pues nada, ahora quería dar la palabra a Javier García para darnos el punto de vista más a consumidor final, ¿no? Residencial, movilidad, etcétera. Entonces, ¿cómo veis el paquete de gas? ¿Cómo puede afectar a los consumidores finales más centrados en sector residencial, movilidad, etcétera? Gracias. En primer lugar, gracias por haber invitado a la organización, tanto a Enerclub o a Sedigas, por habernos invitado para poder hablar del punto de vista de, digamos, no los últimos, no menos importantes, pero quizá los últimos de la cadena. Sí que es verdad que para nosotros toda la revisión de la directiva sí que teníamos bastantes expectativas por 2 aspectos fundamentales. Por una parte, la protección del consumidor, que en el tema del gas siempre había ido un poco a remolque en comparación con otros mercados, y luego por todo el reto que tenemos que abordar en cuanto a la descarbonización descarbonización de la energía, y en este caso, sobre todo en el consumidor, pues le influirá más en la descarbonización de la climatización. Se ha comentado posibles opciones, pero bueno. Desde el punto de vista de la protección del consumidor, sí que creemos que, por lo menos lo que marca la directiva tiene mejor aspecto que como hemos estado hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay algunos puntos que se van recogiendo y que, bueno, que consideramos que desde nuestro punto de vista son importantes. Por ejemplo, está el tema de la protección del consumidor vulnerable. En España nunca habíamos tenido, hasta hace poco, es verdad que tenemos ahora la ley del consumidor vulnerable, pero nunca había estado muy, digamos, no se había tratado demasiado bien esos aspectos. Tenemos ahora esa ley que nos permite, hemos avanzado, pero es verdad que está
está bastante, todavía hay cosas por desarrollar, pero sí que pensamos que la directiva marca ahí aspectos que son interesantes desde ese punto de vista y para proteger a este tipo de consumidor, teniendo en cuenta además el doble reto, ya no solo es la protección, sino lo que acabamos de hablar de la parte de la transición a la descarbonización, con lo que ello puede suponer para, digamos, el bolsillo de todos los consumidores. Otro aspecto que también valoramos positivamente es todo lo que se refiere a la información precontractual de los suministros. La normativa española sí que podemos decir que últimamente, pues bueno, hemos mejorado y tenemos determinadas normas que teóricamente protegen a los consumidores. Luego en la práctica, pues bueno, comentaremos que no suele ser, no es todo tan bonito como se pinta la norma, y lo que creemos que es fundamental para los consumidores en todo este proceso al final es que tengamos una información veraz, que cuando vayamos a contratar algo sepamos realmente si estamos contratando un precio fijo, un precio variable, si lo que nos están ofreciendo al principio son unas promociones o ese precio se va a mantener durante cuánto tiempo, si estamos contratando o no servicios adicionales. Entonces, en todos esos aspectos creemos que es importante tenerlo en cuenta. Está también la parte de claridad en las tarifas, información en las tarifas. Aquí sí que habíamos avanzado. Bueno, pues tenemos el comparador de la CNMC, nosotros tenemos desde incluso antes comparadores teóricamente que son imparciales y que te dan información, pero creemos que eso también es fundamental, que al final haya transparencia para que podamos elegir. Tenemos también algún aspecto, podemos comentar más tarde, igual el tema de la parte de los contadores inteligentes, que en electricidad sí que ya tenemos experiencia. Y otros dos puntos que se han comentado también aquí es la parte de gases renovables, tarifas verdes, pues bueno, que al final seamos también muy claros qué es lo que se entiende por un gas renovable. Cuando me ofrecen algo, que se explique bien qué es lo que me están ofreciendo y si eso realmente es renovable o no renovable, para evitar problemas que hemos tenido en el pasado en el caso de la electricidad. Y algún punto también importante puede ser el tema del desmantelamiento de redes, pues bueno, que al final al consumidor se le informe claramente y con antelación de posibles opciones, qué es lo que puede hacer, cuál sería su mejor alternativa, pues bueno, dentro también de las posibilidades técnicas de cada vivienda. Pero bueno, estamos ahí hasta un reto importante y ahora la directiva teóricamente sí que favorece los intereses de los consumidores. Habrá que ver bien también las transposiciones y luego realmente la aplicación y la puesta en práctica de todas esas medidas. Pues muchísimas gracias, Javier. Queríamos dar la palabra al público también para hacer unas preguntas. Nos quedan 4 minutillos. La verdad, estáis siendo todos muy eficientes con el tiempo que están controlando ellos mismos, así que lo estáis poniendo muy, muy fácil. Pero bueno, antes de pasar la palabra al público, quería, si podías, matizar un poco más el tema de los contadores inteligentes, de cómo lo veis desde la OCU. Desde la organización valoramos positivamente cuando se han instalado los contadores inteligentes en electricidad, y ahora pues la idea de poner contadores inteligentes en gas. Sí que pensamos que quizá en el gas, digamos que pueden dar igual algo menos de información o pueden resultar algo menos prácticos, pero sí que consideramos que esa información es realmente interesante. En el caso de los contadores de electricidad sí que tenemos experiencia. El consumidor realmente puede ver en todo momento lo que está consumiendo, qué potencia ha utilizado, puede adecuar más su consumo a la tarifa o viceversa. Pero pues como que yo creo muchos, aunque nosotros intentamos hacer una actividad divulgativa de la existencia de las posibilidades, pues que la mayor parte de los consumidores yo creo que no tiene realmente conocimiento de que eso existe, de cómo utilizarlo y realmente no poder sacar partido de lo mismo, pero siempre consideramos que puede ser algo positivo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y como comentaba antes, quería dar la palabra al público para estos 2 minutillos que nos quedan. Si tenéis alguna pregunta, dirigir a los ponentes. Íñigo tiene una pregunta. Gracias. Yo quería felicitar a los 3 intervinientes y dirigir una pregunta a Verónica.
la crítica a las ayudas de Estado como factor de alteración de la competencia, creo que lo que esconde detrás es una crítica al bajo nivel de las ayudas que han recibido los consumidores de gas intensivos españoles, ¿no? Mm, En una parte, si yo me comparo con el resto de los países europeos, quizás sí, o en rapidez, en metodología. Aquí hemos sido o una crítica al resto, vamos a dar en positivo, que siempre me gusta creerlo. Es una crítica quizás a cómo no lo han hecho en el resto de los países europeos. Aquí hemos sido estrictos en el cumplimiento de toda la normativa europea. Se ha traspuesto exactamente lo que ponía. La fórmula de ayuda ha sido la misma, un 70% de la diferencia entre el precio que pagaste este año con la media de no sé qué. Se ha hecho exactamente lo que ponía el documento europeo. ¿Qué pasa? El resto de los países no lo han hecho. Tienes Portugal, que directamente dio un descuento de 40 euros megavatio hora directo en la factura. Alemania es caso aparte. O lo que está haciendo Francia, pues también con la tarifa AREN eléctrica. Ya me meto en otro charco que no es el mío. Entonces, yo más que una crítica, como lo han hecho aquí, que aquí hemos sido rigurosos en cómo se ha aplicado la normativa europea, es la mano ancha como lo han hecho otros países como Francia o Portugal o Alemania, incluso Italia con descuentos fiscales. Pues es que se ha escogido otra metodología. En lugar de seguir a rajatabla lo que decía Europa, pues Italia pues, se volcó por incentivos fiscales. Por eso te digo, más que es ver qué camino podemos escoger. Gracias. ¿Alguna pregunta más del público? Pues nada, si os parece, por no hacerle esperar tampoco a Milagros para hacer el cierre, yo antes de cerrar quería dar un minuto de gloria a cada uno de los ponentes con un titular, ya que han podido hablar poco, pues para que podáis decir una frase para cierre. Gracias. Bueno, pues nosotros ahora que se acerca precisamente la época de Semana Santa, pues estamos confiados en que antes de fin de mes, pues el Ministerio va a proceder, tal como nos trasladó la vicepresidenta, a publicar nuestra nueva metodología retributiva. Y yo creo que eso es un punto de partida, ¿no? Porque a continuación vienen las subastas de cogeneración con 1.200 megas. Y bueno, las industrias hemos hecho una encuesta sobre más de 10 tecnologías, el portfolio que se están estudiando en todas las industrias, ¿no? Las industrias están estudiando todo el portfolio. Más del 70% de los cogeneradores, 70% de la potencia, el 60% de las instalaciones están en fases de estudio y desarrollo de proyectos de biomasa y de biogás. En el hidrógeno, el tanto por ciento es un poquito menor, pero sigue siendo el 50% de la potencia, el 40% de las instalaciones, ¿no? Yo creo que dando una cierta seguridad jurídica, bueno, pues las industrias siempre van a responder, ¿no? Porque queremos mantener aquí la producción industrial. En España todos los países compiten, todos los reguladores de los países nacionales compiten y yo creo que para mantenerla la mejor estrategia es que la producción esté descarbonizada y competitiva. Muchas gracias, Javier. Pues Verónica, adelante. Yo voy a repetir mi cierre de otro evento que hice con vosotros en Sedigas, pero que me parece que es una comparativa muy, muy buena. Que todo el camino de la descarbonización es como el camino de Santiago. Va a haber algunos que se puedan electrificar, otros que utilicen el biogás, gases renovables, hidrógeno, pero es cada industria que va a tener que escoger su propio camino, porque son todas diferentes, todas compiten con países distintos o pueden o no trasladar aguas abajo el sobrecoste, otros no. Con lo que el objetivo de todo país y de todo gobierno es asegurarse que todas las industrias, y más todavía, se animen a recorrer este camino de Santiago y lleguen a la catedral. Y nada, tendremos que hacer todos juntos. Muchas gracias, Verónica. Javier, adelante. Pues por nuestra parte, lo que he comentado un poco, que lo que son en teoría buenas palabras realmente luego en la práctica se vayan cumpliendo y sobre todo la parte de la transición hacia la descarbonización, que para la parte del consumidor lo que sí que haya sea una buena información, que al final se pueda decidir y dentro de
las posibilidades y de las distintas opciones que tenga, pero con información realmente veraz y para que todos al final seamos conscientes de que las cosas se están haciendo bien. Y sí que lo he comentado, y la parte de consumidores vulnerables, pues que lo aborden esto, haya que abordarlo realmente para ayudar a que hagan esa transición y no les dejemos doblemente penalizados por lo que va a ser el incremento y dejarles luego encima en una posición de mayor vulnerabilidad. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y ahora sí que, bueno, buen día y le cedemos la palabra a Mila.